propiedades caloríficas de la materia. Temperatura. Magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general, medida por un termómetro. Dicha energía interna se expresa en términos de calor y frío, siendo el primero asociado con una temperatura más alta, mientras que el frío se asocia con una temperatura más baja. Calor es un tipo de energía que se produce por la vibración de moléculas y que provoca la subida de la temperatura, la dilatación de cuerpos, la lundición de sólidos y la evaporación de líquido. Cantidad de calor. La energía cedida o absorbida por un cuerpo de masa cuando su temperatura varía en un número determinado de grados. Calor sensible. Cantidad de calor que absorbe o libera un cuerpo sin que en él ocurran cambios en su estado físico. Si no cambia la estructura molecular, no cambia el estado. Calor latente. Energía necesaria para que una sustancia cambie la fase. Si el cambio es de sólido a líquido, se denomina calor de fusión. Si el cambio es de líquido a gaseoso, se denomina calor de vaporización. Calor específico. El calor específico es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en un grado. El calor específico o capacidad calorífica de un determinado cuerpo se denomina con la letra C y se define como la cantidad de energía que debemos aportar para aumentar su temperatura. Escala Celsius. Grado Celsius. El grado Celsius representa la unidad termodinámica creada por Andrés Celsius para la realización de su escala de temperatura. Escala Kelvin. Temperatura Kelvin es una escala de temperatura absoluta, con 0 en 0 absoluto. El Kelvin es la unidad base de temperatura en el Sistema Internacional de Unidades. Escala Fahrenheit. El grado Fahrenheit es una escala de temperatura propuesta por Daniel Gabriel Fahrenheit en 1724. La escala establece como temperaturas de congelación y ebullición del agua 32 grados Fahrenheit y 212 grados Fahrenheit respectivamente. Escala Rankine. Se denomina Rankine a la escala de temperatura que se define midiendo en grados Fahrenheit sobre el cero absoluto, por lo que carece de valores negativos. Esta escala fue propuesta por el físico e ingeniero escocés William Rankine en 1859. Dilatación térmica. La dilatación térmica es el proceso por el cual los cuerpos aumentan su volumen cuando se aumenta su temperatura. Cuando en lugar de aumentar la temperatura disminuye, el volumen del cuerpo también lo hace, hablándose en estos casos de contracción térmica. Estos fenómenos son especialmente importantes a la hora de fabricar determinadas estructuras, como por ejemplo las vías de tren. Dilatación lineal. La única unidad que sufre un cambio es la altura o el ancho del objeto. El coeficiente de dilatación lineal es el alargamiento de la unidad de longitud de un cuerpo cuando su temperatura aumenta 1 grado centígrado. Listado del coeficiente de dilatación lineal. Para algunos materiales y elementos típicos, el coeficiente está calculado a presión atmosférica normal con base a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Dilatación volumétrica. La dilatación volumétrica es aquella en que predomina la variación en 3 dimensiones, o sea, la variación del volumen del cuerpo implica el aumento de las dimensiones de un cuerpo, largo, ancho y alto, lo que significa un incremento de volumen.